Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy con un tema muy interesante que vamos a tocar y que ha sonado mucho, debo decir, y usualmente suena en estos cambios de gobierno y demás, y es acerca de las reformas tributarias. Las reformas tributarias afectan la calidad de vida no solo de las personas, sino del funcionamiento de las empresas y a su vez impactan cómo se manejan las economías y cómo se maneja el sistema económico de un país. Por eso queremos hablarles de qué son, cómo se implementan, por qué y cómo nos afectan a todos el cuento de que nos suban los impuestos o no, y qué son esos temas adicionales que comprenden las reformas tributarias. Vamos a tomar como referencia el caso colombiano, que es el que podemos hablar a cabalidad, pero también los invitamos a que nos cuenten cómo funcionan sus países y qué impacto tienen en sus países, porque tenemos un pensamiento y es que creemos que así como pasa en Colombia, afecta en la mayoría de los países de Latinoamérica. Así que vamos a comenzar con este episodio. Así es, Alison, los impuestos, los temas tributarios siempre son bastante polémicos por varios motivos. El primero de ellos, porque nos afectan directamente, afectan nuestros ingresos y con ello nuestra calidad de vida. Y en segundo lugar, porque también afectan variables importantes como el empleo, como las obras públicas, como la inversión. Y esto lleva a que siempre que se hable de cambios en la tributación, existan puntos a favor, puntos en contra y en general debates arduos. ¿Qué queremos con este espacio? Que nuestra audiencia, quienes nos acompañan en este podcast semanal, tengan elementos un poco más detallados, no para cambiar su postura frente a X o Y propuesta tributaria, sino para enriquecerla y fortalecerla. ¿De dónde vienen los impuestos? Creo yo que lo primero que tenemos que decir, los impuestos son tan antiguos como las sociedades mismas. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a organizarnos en sociedad. Somos seres sociales. Y a medida que pasamos de las comunidades nómadas a las comunidades ya establecidas, gracias a dinámicas como la que permite la agricultura, y empezamos a generar organizaciones similares a lo que hoy en día llamamos un Estado. Y digo similares porque si nos vamos al concepto estricto de Estado, vamos a encontrar con que primero es relativamente reciente, eso es lo primero que nos vamos a encontrar, y en segundo lugar nos vamos a encontrar que no todas las formas de organizarnos socialmente se han concebido como un Estado. Pero vamos a hacer el símil para poderlo entender mejor. Y ese Estado, entre comillas, por las razones antes expuestas, va a tener un líder, sea un rey, sea un emperador, sea un consejo. Y ese líder tiene un gabinete. Desde que existe esa forma de organización en que hay sociedades con un líder y con un gabinete que le ayuda a liderar, existen los impuestos. A nivel escrito, los registros más antiguos datan de hace 5.000 años y hacen presencia en sociedades que hemos estudiado ampliamente. Una de ellas es China. ¿Para qué se utilizaban esos impuestos? Muchos de ellos para lo mismo que se utilizan hoy en día. Tributos para las carreteras, tributos para otro tipo de construcciones, tributos para el fortalecimiento de los ejércitos y la defensa, tributos para la creación de fuentes y canales de agua, tributos para lo que en general ese líder y su gabinete consideraran eran proyectos que iban en pro del buen devenir de la sociedad. Claro, dentro de eso hay historias de irracionalidad, hay historias de impuestos innecesarios, hay historias de impuestos que se van a donde no deberían irse los impuestos. Y con esto tenemos que decir algo muy claro, y es que la corrupción y el despotismo son tan antiguos como la humanidad misma. Es decir, esas preocupaciones que nosotros como ciudadanos tenemos frente a qué se hacía con nuestros tributos han estado presentes desde hace miles de años y son exactamente los mismos. Son las mismas preocupaciones. ¿Qué tan justo o injusto es que me cobren?
qué tan justo o injusto es el monto que me están cobrando en caso que me cobren, y qué tan noble es la causa y qué tan útil para mí es la causa en la cual se van a invertir esos tributos. Y adicional a eso, ¿tengo la certeza de que ese tributo sí se va a ir a esa causa? Son exactamente los mismos interrogantes que de una u otra manera nosotros tenemos como ciudadanos hoy en día frente a los impuestos, los que hacían presencia en las poblaciones hace 5.000 años. Y hablando de este tema de impuestos y también entendiendo que a medida que ha avanzado la historia se han venido convirtiendo en un rubro mucho más complejo y se han venido creando impuestos más complejos y más elaborados porque asimismo la economía lo ha requerido, es que tenemos diferentes tipos de impuestos. Entonces hay unos impuestos que se calculan de acuerdo a su base, los cuales son unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. Cuando hablamos de los impuestos directos, son los impuestos que de frente nos cobran tanto a empresas como a personas. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de un impuesto a la renta, donde nos están cobrando directamente ese impuesto a nuestra labor, a lo que hacemos y a lo que hemos recibido. Pero también tenemos impuestos indirectos, que son aquellos que se aplican a bienes y servicios y nosotros los percibimos en la medida que consumimos esos bienes y servicios. Entonces, allí hablo, por ejemplo, del impuesto al valor agregado, el tan conocido IVA, que es si compramos un computador, pues percibimos ese impuesto. Si compramos un sofá, percibimos ese impuesto. Si pagamos un servicio de streaming, pues vamos a percibir ese impuesto y lo vamos a pagar dentro del valor que estamos pagando dentro de ese bien y servicio. También hay otros impuestos que están clasificados de acuerdo a su relación entre la base impositiva y la tasa que se cobra. Y estos son los impuestos regresivos, que son aquellos impuestos que tienen una menor base o que pagan, es decir, que la base es menor y cuando esa base es menor resulta que se pagan más impuestos. Son impuestos que impactan a las personas que precisamente tienen menos ingresos porque es un impuesto que termina técnicamente beneficiando a los ricos. Hay otro impuesto que es un impuesto proporcional, que lo que dice es que los contribuyentes o las personas y empresas pagan la misma proporción de acuerdo a su base. Entonces, esto es muy como si la empresa recibe X porcentaje de utilidad, entonces en ese mismo porcentaje proporcional se va a pagar un impuesto. Y hay otros impuestos que son los progresivos, que es cuando el impuesto o la base bajo la cual se calcula ese impuesto, a medida de que sea más grande, se va pagando más impuestos. Estos impuestos progresivos lo que buscan es precisamente reducir esos índices de desigualdad que hay en el momento de pagar los impuestos y que, como siempre se dice, en la medida en la que más se gane, pues más se pague. Básicamente en eso se constituyen los impuestos progresivos. Y también ahí están los impuestos clasificados de acuerdo a su objetivo. Entonces allí tenemos los impuestos de renta, que son aquellos impuestos que están creados para precisamente recaudar dinero relacionado con el ingreso que recibimos las personas naturales o que reciben las empresas. También están los impuestos sobre los bienes y servicios, que es como el IVA que les mencionaba. Impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre ganancias ocasionales, dinero que uno recibe de la noche a la mañana, entonces hay una ganancia ocasional, impuestos sobre los beneficios en las empresas, entonces son impuestos sobre las sociedades y otra cantidad de impuestos que ya están muy definidos de acuerdo al tipo o al objetivo de recaudo que se quiere tener. Entonces, como ven, los impuestos están clasificados y cada vez son más robustos y más complejos de clasificar, porque no solo está por qué queremos o por qué el gobierno o el Estado quiere recaudar esos impuestos, sino de qué forma se van a recaudar, cómo va a ser esa estructura de recaudo y también con qué fin o a través de qué canal se va a recaudar esos impuestos. Así es, Alison. Y aquí viene un tema supremamente fuerte en términos de opinión y es: ¿se pueden reducir los impuestos? Yo quisiera referirme al escenario de sociedades donde de alguna manera funcionan más o menos similar a la estructura colombiana. ¿A qué me refiero con similar? A que son países que tienen un sistema de democracia
que funcionan bajo economías capitalistas, haciendo la salvedad y entendiendo que cada país, cada sociedad entiende y hace su economía de forma muy diferente y muy particular, pero creo que con estas generalidades se me entiende a qué tipo de sociedad me estoy refiriendo. Y en ese marco, no es muy viable reducir los impuestos como un monto total. Entonces quiero contarles y enfocarme un poco en el caso colombiano. Nosotros tuvimos una constitución política nueva en 1991 que a mi modo personal de ver fue una buena constitución política porque es un punto de partida en torno al reconocimiento y la restitución de una cantidad de derechos que no se reconocían en la constitución anterior, porque era una constitución que pertenecía a otra Colombia, a otra sociedad de hace mucho tiempo, y seguramente fue válida para ese contexto y para ese momento, porque las leyes también son hijas de su tiempo. Cuando llega esta constitución en 1991, ese reconocimiento de derechos civiles, económicos, de libertad de expresión, entre otros, se hace muy fuerte, y a partir de ese momento el gasto público crece de una forma exponencial. ¿Por qué? Porque si yo como Estado reconozco una cantidad de derechos de la población, la restitución y el reconocimiento material de esos derechos en gran parte se ejecuta a través de proyectos sociales, de obras públicas. Cuando yo hago una carretera, yo estoy reconociendo el derecho de una persona a la movilidad, por ejemplo. Y además estoy garantizando que esa movilidad sea adecuada, sea eficiente, sea segura. Y lo mismo sucede con todos los otros escenarios en los cuales podríamos pensar eso. De modo que a partir de la Constitución de 1991 para el caso colombiano, el gasto público aumenta en unos volúmenes importantísimos. Y si nosotros como sociedad, como comunidad, queremos que eso siga sucediendo, se requieren los impuestos. Para decirlo de una manera sintética y muy clara, si nosotros queremos que haya mejor salud, queremos que haya mejor educación, no solo en cobertura, que todavía nos falta un montón y creo que como continente nos falta un montón. Nosotros no llegamos todavía a tener la cobertura que un país de manera decente debe tener en educación. Y en muchas regiones apartadas, y estoy seguro que quienes me escuchen de otros países de Latinoamérica me van a dar la razón, en regiones apartadas de nuestros países, 4 palos con una teja encima como para medio cubrirse para que llueva ya son un salón de clase, y eso está lejos de ser un salón de clase. Si nosotros queremos corregir esas situaciones por la vía de los proyectos y obras públicas, y entendiendo que hay unos ejercicios de corrupción y de despotismo que hacen que un porcentaje importante de nuestros impuestos se vaya a manos inadecuadas. Pero si nosotros queremos que esas condiciones mejoren, eso se hace a través de los impuestos. Es decir, en nuestro contexto social, decir que no va a haber mayores impuestos es hablar de magia, es mentira. Y yo les invito a que hagan un primer análisis con mucho rigor a quienes les digan que no van a aumentar los impuestos. Los recaudos tienen que aumentar. ¿Qué se hace con esos recaudos? ¿A quién se le cobra ese aumento? ¿A través de qué conceptos y en qué volúmenes se cobra? Es la discusión real. No si los va a aumentar. Alguien que les diga a ustedes de manera pública, yo no voy a aumentar los impuestos en mi gobierno, les está diciendo mentiras. Eso es técnicamente imposible. Así como usted, su carro a gasolina, no lo puede echar a andar si no tiene gasolina, usted no puede hacer gestión pública y proyectos nuevos y aumentar la capacidad de los proyectos que ya tiene si no aumenta los tributos. Y pongo un ejemplo muy claro, Canadá. Las sociedades desarrolladas cobran unos tributos violentísimos, muy altos. Y entre usted más gana, más duro le dan. ¿Por qué? Porque es un tema de pura y física aritmética. Y ese metro, ese tren garantizado, esas vías, ese acceso a salud y educación, ¿con qué se pagan? Pues con esos tributos altísimos que se cobran. De modo que aquí no hay una situación en la cual es que deben cobrar menos impuestos. No, hay unas situaciones de, hey,
¿Cuál es el principio bajo el cual se están aumentando esos impuestos? No si se van a aumentar o no. ¿Cuál es el criterio con el que se están aumentando? ¿A qué se le están cargando esos impuestos? ¿Qué tan razonable es en un momento histórico particular que se carguen más impuestos a una u otra actividad o a uno u otro sector poblacional? Y además, ¿qué tanta transparencia hay en el adecuado uso de esos tributos, de esos impuestos? Aquí hay algo importantísimo frente a este ejercicio de democratización, Alison, y es decirle a toda nuestra audiencia, a las personas que nos acompañan y que consideran que este podcast es un transmisor de información valiosa. Oigan, si a ustedes un político les está diciendo que en su gobierno no va a subir los impuestos, es un político mentiroso, es un político que está hablando de magia, que está hablando de fantasía, que está diciendo algo que desde el punto de vista técnico no hace sentido, no es verdad. ¿Y por qué lo dice? Usualmente lo dice porque a usted le suena bien y usted va a votar por eso. Él dice una mentira porque usted va a votar por esa mentira. ¿Y por qué creemos esas mentiras? Porque no nos sentamos a hacer un razonamiento sensato y desde el sentido común. Para que haya inversión en cosas desde lo público, tiene que haber fuentes de financiación. Esa fuente de financiación es los impuestos entendidos en su globalidad. Y si queremos mejores inversiones y una mejor gestión desde lo público, tenemos que pagar como sociedad más impuestos. Y para que nuestros gobiernos precisamente puedan cumplir con todo lo que mencionas, David, es que se crean las reformas tributarias. Un tema que ahorita, y les mencionaba al comienzo del episodio, suena mucho sobre todo en estos cambios de gobierno, suena mucho en el momento en que las sociedades necesitan una reestructuración económica y necesitan precisamente evaluar su régimen de impuestos. Las reformas tributarias como fin único tienen precisamente cambiar y modificar ese régimen de impuestos que hoy funciona en ese país, generalmente, usualmente y siempre para subir y aumentar la cantidad de impuestos que se están recaudando. Como lo mencionaba David hace un momento, para poder tener una mejor calidad de vida y que se puedan hacer todas las obras, hacer todos los proyectos y mejorar precisamente todas las instituciones y lo que hoy existen en los países, se tiene que aumentar el recaudo de los impuestos. Es como cuando las empresas mes a mes, para poder cumplir con ese esperado y con esos objetivos estratégicos, a comienzo de año definen el nuevo presupuesto del año y usualmente es mayor al del año anterior. ¿Por qué? Porque esa es la caja donde van a sacar todo el dinero para poder invertir, para poder comprar, gastar, todo lo que necesitan para poder cumplir esos objetivos estratégicos, para poder vender más, para poder abrir nuevas sedes, para llegar a otros mercados. Así como funcionan las empresas, también funcionan los gobiernos y en los estados. Entonces, en la medida en la que se hace un recaudo mayor y se aumenta ese recaudo en impuestos, se pueden hacer más cosas. El objetivo de las reformas tributarias entonces es recaudar más impuestos, ya sea aumentando tarifas, ya sea aumentando la cantidad de empresas y personas que deben aportar en impuestos, y también reestructurando la forma en la que cada uno de los impuestos que se tiene en un país van a aportar a ese recaudo y a ese fondo, a ese presupuesto que debe tener un gobierno. Entonces, por eso es que ustedes hablan que se aumenta la cantidad de personas que deben declarar renta, que se aumentan los productos a los que se les va a aplicar impuesto del IVA, que se van a aumentar productos o se van a contar más productos a los cuales se les va a cobrar otro tipo de impuestos. También cuando se dice que se va a aumentar la base gravable sobre el patrimonio, el fin es ese, es aumentar base para que se recauden más impuestos. Como mencionábamos, precisamente lo que se busca con estas reformas tributarias es que todos los proyectos que formula un gobierno año tras año, para poderlos llevar a cabo, pues se deben tener unos presupuestos asignados. Y para poder cumplir con esos presupuestos es que se define sobre ellos cuánto se espera recaudar en impuestos. Recuerden, no sé cómo funciona en sus países, pero acá en Colombia no solo tenemos impuestos nacionales, sino que también tenemos impuestos distritales o municipales. Entonces, estos impuestos nacionales se van precisamente a esas arcas del gobierno nacional que va a contribuir a esos proyectos
que tienen un alcance precisamente bajo todo el territorio, y otros impuestos que son de corte distrital o municipal que afectan directamente la ciudad, el municipio o la región donde particularmente vivimos pues cada uno. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de impuestos y diferentes formas en las que se busca precisamente recaudar todo ese dinero para cumplir los proyectos. Hay otro tema y es cada cuánto se hacen las reformas tributarias. La verdad, no hay nada escrito sobre cada cuánto se deben hacer. Creo que en Colombia hace unos años tuvimos alrededor de 3-4 cambios de reformas tributarias. Las últimas fueron casi que anuales. Entonces, esto depende también de la necesidad que tiene el gobierno y que tiene ese sector público para poder recaudar el dinero para contribuir y para poder cumplir con los proyectos propuestos. Ahorita, en este momento, año 2022, estamos precisamente en un proyecto de ley que va hacia otra reforma tributaria en Colombia. Aquí no voy a hablar si estoy de acuerdo o no con la reforma tributaria. Simplemente les quiero hablar que ahorita el país tiene un reto de recaudar más impuestos para poder cumplir con los proyectos, para poder reducir el gasto público que se tuvo a causa de pandemia y a causa de otros conceptos, y en este momento estamos precisamente en ese proyecto de ley para llegar a otra reforma tributaria y que el gobierno pueda recaudar más impuestos. Entonces surge una pregunta: ¿cómo hago para saber si una reforma tributaria es buena o mala? Creo yo que dentro de lo álgido que es el debate alrededor de una reforma tributaria, además que es un debate que viene con una prevención importante, y es que el 90% de las personas, si la reforma tributaria la está proponiendo el candidato que les cae mal, por derecha la reforma ya es mala. Y ante esas pasiones de elección política es difícil generar algún tipo de consejo o de llamado a la objetividad y a la sobriedad analítica. Sin embargo, creo yo que las reformas, las propuestas de reforma tributaria se pueden leer desde varios puntos de análisis válidos que nos ayudan en ese ejercicio. El primero es la razonabilidad de las ideas. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la idea en una primera instancia tenga sentido común, tenga pies y cabeza, tenga una lógica frente a cómo se va a obtener ese dinero. Eso es lo primero y parece muy básico. Precisamente por lo básico que es, resulta ser una base fundamental. Si dicen que se va a poner un impuesto a X o Y o Z cosa, sí es razonable pensar que el volumen que se espera recaudar por ahí llegue. Es razonable pensar que el impuesto en la práctica sí va a ser pagado y no va a llevar a una dinámica de evasión o de elusión. Y aquí quiero hacer una claridad terminológica. La evasión de impuestos tiene lugar cuando usted no paga impuestos. La elusión tiene que ver cuando paga menos de lo que debiera. Son dos conceptos diferentes. Gran parte de los problemas que nosotros tenemos a nivel tributario como Latinoamérica en general no tienen que ver con la evasión, sino con la elusión. No es que la gente no pague, es que paga menos de lo que debiera. Entonces, ese primer tema de que sea razonable es importante. Lo segundo es cuál es el espíritu o la intención que acompaña ese recaudo. Los recaudos deben estar destinados a proyectos que hagan de nosotros una sociedad en mejora continua, que permitan la implementación de salud, la implementación de educación. En cuanto a cobertura, ese es un primer ejercicio. Lo primero es que le llegue a todo el mundo. ¿Qué es lo segundo? Que esa cobertura tenga un rango de calidad. ¿Qué es lo tercero? Que esa cobertura y esa calidad lleven a una serie de efectos rebote positivos. Me explico. El estímulo, por ejemplo, a la educación superior no solo pasa por el estímulo mismo, sino que pasa también por el hecho de que las personas que acceden a esa educación superior y salen a un mercado laboral encuentren opciones en eso en lo que se educaron. De modo que la economía es un entramado donde todas las variables están interconectadas. Ese entramado afecta nuestra calidad de vida porque nosotros hacemos parte de él. Y lo que se espera es que las reformas tributarias mejoren la calidad de vida por la vía de optimizar las condiciones de ese entramado. Así es como debemos revisar una reforma tributaria. Y eso nos pide un reto gigante a todos.
y es de estar desprovistos de nuestra espada ideológica. No revisar la reforma, cuando me refiero a reforma, las reformas, es decir, la propuesta de cambio tributario que usted tenga enfrente en su país. No revisarla desde, es que a mí el presidente o el alcalde de turno me cae bien o me cae mal, sino desde el punto de vista de, voy a evaluar desde un punto de vista técnico qué tan razonable es lo que aquí se está proponiendo y en qué promete mejorar las condiciones de vida. Porque de decirlo en términos de qué es que son sacrificios que tenemos que hacer, pues eso no dice nada. O decir que es que todo por la nación tampoco dice nada. No, miremos desde un punto de vista técnico cuál es el mecanismo de transmisión a través del cual ese recaudo que se está proponiendo aumentar su volumen o implementar en caso de ser nuevo o modificar en caso de que antes llegaba a un grupo poblacional y ahora va a llegar a otros. Ese recaudo, ¿qué sentido tiene? ¿A dónde va? ¿Cómo mejora las condiciones de vida? Las reformas tributarias, obviamente, desde la postura política, tienen un tinte ideológico que es imposible quitar, porque la política no es inherente como comunidades, pero tiene un componente, diría yo, numérico, en cuanto a que lo que se está haciendo es un recaudo. Entonces revisemos con mucha sensatez, con mucho sentido común, con mucha simpleza analítica, ese recaudo ¿para dónde va a ir? ¿A dónde nos están diciendo que va ese recaudo? Y miremos cómo, si ese recaudo llega allá donde nos están diciendo cómo mejora el día a día. Y cuando yo me refiero al día a día, también tenemos que empezar a pensar en el día a día del corto, del mediano y del largo plazo. Porque hay obras públicas en todo el mundo que se demoran 20, 30, 40 años. Estamos pensando obras públicas, proyectos de inversión para nuestros hijos, para nuestros nietos. No podemos pensar el quehacer tributario como, no, a mí no me parece porque es que no me arreglan la vida mañana. Estos temas se piensan mejor cuando nos entendemos como parte de una comunidad, no solo como elementos, como uno de muchos elementos, sino de una comunidad que trasciende en el tiempo. Yo estoy en el país de la hora, tengo que tomar decisiones acertadas, decisiones conscientes, hacer análisis adecuados, pensando no solo en el que me rodea ahorita, sino en mi congénere que llega al mundo en 5 años, en 10 años, en 30 años. Eso hace de una sociedad una sociedad. Es que el principio de sociedad parte del hecho de que se trabaja para una mejora colectiva. Y si se dan cuenta, allí el tema ideológico no se desdibuja, pero sí toma un asiento. Es decir, esa preferencia ideológica que a todos nos acompaña en la mesa de discusión no puede estar sentada en todas las sillas. No puede hablar en voz alta sin dejar que las otras cosas hablen. Es un diálogo, y en ese diálogo el ejercicio técnico de cuánto se recauda, a través de qué mecanismo se recauda, cuál es la razón de que se recaude así y qué se va a hacer con ese recaudo, ahí la señora ideología tiene que bajar la voz y tiene que escuchar un poquito más, porque es una señora que es importante y que debe estar sentada, pero tiende a meter la cucharada donde no debe. No dejemos que eso pase. Permitámonos revisar si una reforma es buena o mala desde el punto de vista técnico. ¿Esto en qué se traduce? Desde el punto de vista de cuáles son los criterios de la estructura de recaudo, es decir, cómo tomaron la decisión de voy a cobrar más aquí o voy a cobrar más acá, y además cuáles son las intenciones de uso de ese recaudo, es decir, que usted le estén diciendo con claridad, yo voy a cobrar más aquí y menos aquí por esto y esto y esto, y ese conjunto de razones sean válidas, y que además le digan cuando recoja ese dinero voy a hacer con él esto, esto y esto, y que esas razones también sean válidas y sean elocuentes. Y con todo esto que les hemos mencionado de qué son las reformas tributarias, qué son los impuestos, para qué sirven, cuál es su importancia, si son buenas o malas, aquí hay algo que debemos tener todos como ciudadanos muy presentes, y es cuál es nuestro papel precisamente en este tipo de decisiones o en este tipo de proyectos que surgen. Aquí lo primero que nosotros como sociedad, como ciudadanos debemos hacer es no
confiarnos y no tomar una postura que lo que nos digan los noticieros creemos como fe ciega, sino realmente ser protagonistas y ser responsables de todo lo que se está proponiendo en el país. ¿A qué me refiero con esto? Considero que una buena veeduría y una buena labor como ciudadanos es que leamos realmente los proyectos de las reformas tributarias, entender por qué se está haciendo esa reforma tributaria, por qué se quiere hacer esa reforma tributaria, qué se está proponiendo, lo que se está proponiendo está dentro de lo que se debe hacer o está fuera de todo contexto y lo que va a hacer es que nos va a afectar. Creo que no solo en este tipo de temas como las reformas tributarias o como los proyectos de ley, sino en general en la vida, para uno tomar buenas decisiones y no solo tomar buenas decisiones, sino ser responsable de las decisiones que se toman, debemos estar informados, debemos leer. Creo que eso es lo más básico y que todos hemos escuchado en muchos contextos y hay que leer. Tenemos que leer, hablando propiamente del tema que estamos hablando hoy, esos proyectos de ley que se están proponiendo, qué son, qué nos dicen, por qué, y también tener ese ojo crítico y cuestionarnos si realmente eso que estamos leyendo hace sentido a lo que como país esperamos que suceda. Así es importante entender que el análisis sobrio, ese análisis que, como les digo, no desconoce la subjetividad propia de organizarnos como sociedad en general, sino que lo que busca es aislar los elementos principales y poderlos analizar mejor. Ese ejercicio es fundamental porque nos lleva a razonar mejor. No estamos hablando de esta medida es adecuada o esta no. Lo adecuado de las medidas depende muchísimo de los contextos en los que se gestan y se proponen y se aprueban. Lo que buscamos, y sobre ello sí damos garantía, es que exista un ejercicio reflexivo, sensato y serio por cada uno de ustedes frente a una propuesta de modificación del esquema tributario de sus países. Porque tener un comportamiento reflexivo frente a las decisiones que los gobiernos toman y frente a las propuestas que nos hacen, sí nos garantiza que podemos llegar a ser sociedades con mejores escenarios de calidad de vida. Una sociedad cuya población en su mayoría va encaminada cada vez más hacia la revisión constante, hacia un ejercicio autocrítico real y hacia una mirada más detallada de lo importantes que son estas decisiones, que son estos hechos y el por qué no hay que mirarlas con un ojo tan simple como este me cae bien, luego como este me cae bien todo lo que venga de él automáticamente es bueno, o este me cae mal y como me cae mal automáticamente todo es malo. Es muy importante para nosotros como sociedad porque la sociedad la componemos y la vivimos todos en el día a día. Estas son cosas que van más allá de un titular de noticiero. Son cosas que nos atañen y nos afectan directamente a nosotros y obviamente a nuestras finanzas. Siendo así, esperamos que este episodio les haya gustado y que también les ponga a pensar en todo este tema de los impuestos. Otra invitación chiquita que les hago a modo de finanzas personales, que es lo que ustedes buscan en este espacio, es que se preparen psicológica, emocional y financieramente para los impuestos. Estén siempre preparados, preparen sus bolsillos y no permitan que los impuestos lleguen y los golpeen y los lancen a la lona, sino que ustedes ya estén preparados para asumir los impuestos que vengan. Es la mejor forma de manejar nuestras finanzas. Les agradecemos por haber llegado hasta este punto. También los invitamos a que compartan estos episodios con sus familiares, sus amigos y con las personas que ustedes consideren que deben estar pendientes de estos temas que consideramos que son de suma importancia para todos, y por supuesto que nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Feliz día! Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.